Señores, y el primer tema del día de hoy tiene mucho que ver con la salud sobre todo de nuestros hijos, pero también de los adultos en algún momento, la amigdalitis bacteriana. Este es un padecimiento con el cual hay que tener cuidado y que es con la frecuente coincidencia de la amigdalitis viral. Son dos cosas diferentes a propósito de las afecciones propias de esta temporada. Vamos a conocer más detalles de las dos, tanto de la amigdalitis bacteriana como de la viral. Y para esto recibimos a la doctora experta en otorrinolaringología, Paola Caballo. Bienvenida a Esto No Tiene Nombre, doctora. Muchas gracias por su invitación. Para mí es un honor participar con ustedes en este espacio. Vamos, doctora, a hablarle primero a la audiencia sobre la diferencia. A ver, la amigdalitis, que luego a partir entonces hay diferentes versiones, la bacteriana y la viral. ¿Qué es la amigdalitis y por qué hay diferentes maneras de padecerla? Yo voy a aprender mucho, me da la impresión, porque nada más sé que la amigdalitis, me duele la garganta y tal, después descubro el nombre amigdalitis y ahora me estoy dando cuenta que hay diferentes tipos. Así es, pues la amigdalitis no es más que la inflamación de las amígdalas palatinas que se encuentran en la boca. Las amígdalas es un tejido linfoide que se encarga de defendernos en nuestra primera infancia frente a ciertas infecciones. Y las amigdalitis se pueden encontrar en diferentes vertientes, como ciertamente dice, tenemos amigdalitis virales y amigdalitis bacterianas. También tenemos otro tipo de amigdalitis como las micóticas, es decir, aquellas que se presentan con microorganismos como los hongos, pero son extremadamente infrecuentes. De todas las amigdalitis, las más frecuentes son las virales y están producidas por los virus comunes, los virus de la gripe, rinovirus, adenovirus, influenza y parainfluenza. Y su otra vertiente menos frecuente, la amigdalitis bacteriana, y aunque su incidencia es menor, es un poco más insidiosa, con síntomas más alarmantes, pues está producida por los microorganismos bacterianos que afectan la vía respiratoria superior. Son los mismos que van a producir la sinusitis, la otitis media, que son el estreptococo, el neumococo y la moraxella catarrhalis. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, ahí va, doctora. ¿Cómo podemos distinguir entre la una y la otra? Pues entonces, primero me gustaría decir que de todas las amigdalitis las más frecuentes son las virales. El 80% están producidas por virus. Y para diferenciar una de otra, pues nos vamos a basar en la sintomatología, es decir, en lo que el paciente siente y los síntomas que presenta. Las amigdalitis víricas, las que están producidas por virus, el paciente va a presentar signos y síntomas catarrales, malestar general, una fiebre que no es tan elevada, es decir, febrículas 38.5, 39, de corta duración, tos, puede tener rinorrea, es decir, salida de secreciones a través de la nariz, estornudos, y es más asociado a lo que conocemos como la gripe común, el resfriado común. Por su parte, las infecciones bacterianas van a tener fiebres más elevadas y va a tener síntomas más localizados en la amígdala, como dificultad para tragar. Muchos años atrás, y a veces los pacientes tienden a diferenciar una de otra por la presencia de exudado, es decir, de esas placas blancas en las amígdalas. Y la verdad no es un signo patognomónico, es decir, no es característico de una infección bacteriana el tener placas o no. De hecho, tenemos virus que tienen exudado en las amígdalas, como el Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso, que es muy frecuente en la edad de la adolescencia y de la adultez. Pero básicamente la diferencia principal es esa. Aquella que es vírica está asociada a síntomas catarrales, como el del resfriado común. Sin embargo, la amigdalitis bacteriana tiene síntomas más focalizados y más insidiosos, fiebres más elevadas, síntomas que no remiten a los 2 o los 3 días, y aquella a la que tenemos que prestar un poco más de atención. Entonces, ¿cómo se contagia? ¿Cómo podemos prevenirla? Y una vez que ya está ahí, ¿qué podemos hacer para eliminarla rápido? Claro, al igual que todas las infecciones de vía respiratoria superior, las amigdalitis y los microorganismos que la producen se van a contagiar de persona a persona. Es decir,
obligatoriamente necesitamos un huésped contagiado ya tanto para las bacterias como para los virus. Los virus aún más, porque los virus son microorganismos que no tienen vida y para reproducirse necesariamente necesitan un huésped, es decir, que de contacto de persona a persona a través de las secreciones, saliva, moco, incluso en ocasiones las secreciones lacrimales pueden ser la vía de transmisión de los microorganismos que producen la amigdalitis, tanto virales como bacterianas. Entonces, es muy importante, y siempre se lo digo a los pacientes, no automedicarse. Ciertamente los primeros 2 o 3 días donde vamos a tener el pequeño malestar general, las pequeñas febrículas, dolor de garganta, que es lo que se traduce como la odinofagia, y la dificultad para tragar, podemos tener un manejo sintomático. Esto quiere decir buena hidratación, buena alimentación, reposo en casa y manejar las fiebres, ya sea con medidas locales como las duchas o con el paracetamol o acetaminofén. Pero ya luego de que tenemos fiebres elevadas de más de 39 grados, donde el paciente no puede ingerir alimentos, o cuando estamos frente a grupos de riesgo, es decir, niños o lactantes menores de 5 años, envejecientes, embarazadas o pacientes con inmunocompromiso, siempre es bueno acudir a su médico de cabecera. No necesariamente el otorrino tiene que ser quien maneje estas infecciones. Una infección no complicada puede ser manejada por cualquier especialista de cabecera, médico familiar, internista, pediatra. Y luego de que se presentan estos síntomas, es bueno acudir al médico y no ir a la automedicación. Cuando me refiero a la automedicación, no me refiero al acetaminofén o al paracetamol, sino a consumir antibióticos, lo cual es muy frecuente en nuestra sociedad, que de manera alegre tomamos antibióticos. Y lo que sucede cuando tomamos antibióticos sin ser prescritos por un especialista es que esos microorganismos que están ahí van a formar, vamos a decir, lo que se llaman defensas contra esos antibióticos. Entonces, vamos a necesitar antibióticos, dosis más elevadas y antibióticos más fuertes para poder atacar los gérmenes que están produciendo la enfermedad en ese momento. Por eso es que se recomienda no abusar de los antibióticos, porque se va creando una especie de inmunidad. Es así. De hecho, mira, Alba, las infecciones virales son autolimitadas. No necesitamos antibióticos para las amigdalitis virales, igual como no necesitamos antibióticos para las infecciones virales de cualquier tipo el aparato respiratorio superior. El manejo sintomático, es decir, manejar los síntomas, es suficiente: dolor, fiebre e hidratación. Y es un cuadro que puede durar o puede extenderse desde 3 a 15 días, pero es un cuadro autolimitado. En una persona que no tiene ninguna condición asociada, es decir, que el cuerpo se va a curar solo. Sin embargo, cuando estamos frente a infecciones bacterianas, necesitamos utilizar antibióticos, pero deben ser utilizados en la dosis correcta, el antibiótico correcto, y esto debe ser prescrito necesariamente por un médico. En nuestro país hay ciertos antibióticos que están a la disposición del paciente de venta a la farmacia, de venta libre. Entonces muchos acuden y toman antibióticos, lo que no es correcto. Siempre debe ser prescrito por su médico. ¿Cómo diferenciamos de una amigdalitis bacteriana de una viral? ¿Cuáles son esos puntos a tener en cuenta, padres? Sobre todo, como mencionábamos al inicio, porque estamos en la temporada de ver diferentes afecciones. Me imagino que el clima, el regreso a clases y todo eso. Claro, digamos que no es tan fácil, pero sí es fácil identificar cuando es algo de alarma o cuando no. Generalmente las amigdalitis víricas, las amigdalitis víricas se van a presenciar en el contexto de una gripe. O sea, es el niño o el paciente, tanto adulto, joven, que tiene una gripe con dolor de garganta. Le duele al tragar, tiene molestias faríngeas, pero está tosiendo, pero tiene moco, tiene un poquito de catarro y tiene una fiebre no tan elevada que no se extiende más allá de 3 días. Sin embargo, una amigdalitis bacteriana, el paciente no traga, es decir, rechaza el alimento. En el caso de los niños menores, tiene fiebres elevadas que pueden llegar hasta 40 grados, el paciente se deshidrata, es un paciente que generalmente está postrado en cama, y sí es bueno ver siempre cómo están las amígdalas, es decir, pedirle al paciente, en caso de que coopere, que abra la boca. Podemos ver que están aumentadas de tamaño, que tienen exudado, es decir, esas plaquitas blancas que se presentan que no deben estar ahí,
y es una forma fácil y cuando son bacterianas no tienen asociados generalmente los síntomas catarrales, es decir, los síntomas gripales, la rinorrea, que es el moqueo, el estornudo y esos datos gripales que generalmente vemos cuando son infecciones virales. Excelente, doctora. ¿Cuándo llega el momento de operar de amígdalas? Porque hablamos a veces de que es muy necesario hacerlo cuando el niño es chiquito, que ya de adulto, si es un niño que sufre mucho de dolores de garganta, que se le inflaman muchísimo las amígdalas con cualquiera de estas dos, cualquiera de los dos tipos. ¿Cuándo se toma esa decisión de la operación y cuándo es mejor hacerlo? Si de niño, si de adulto, si luego también se escucha mucho que después de una operación de este tipo uno queda menos protegido. ¿Es así? ¿No es así? Muy excelente pregunta. Bueno, para las cirugías de amígdalas tenemos criterios y en eso nos basamos. No es una cirugía alegre porque aunque es una cirugía bastante segura y es una de las que más frecuentemente realizamos, tenemos sus criterios. Los criterios de Paradise, que son los que utilizamos de infecciones, o sea, cuando tomamos en cuenta la cantidad de infecciones que hace un paciente, lo primero es saber que la edad no importa. O sea, yo he operado niños de 7 meses de edad. Okay, antes pensábamos que los niños tenían que tener cierta edad, no, después de los 5 años no es así. O sea, la edad ya no es un criterio que se utiliza como factor determinante para operar o no. Si un paciente, sin importar su edad o sexo, se enferma más de 7 veces en un año, es indicación de cirugía. Si se enferma más de 5 veces en 2 años consecutivos, es indicación de cirugía. Y si se enferma 3 veces en 3 años consecutivos, es indicación de cirugía. Y esto tiene su motivo. Número 1, cada enfermedad va, sobre todo en los niños, va a implicar ausentismo escolar del niño y del padre. Va a implicar que se le tenga que dar antibióticos y un manejo medicamentoso. Así como también cada vez que se hace un proceso de amigdalitis, aumenta el riesgo de complicaciones. En tercer lugar, las amigdalitis bacterianas, sobre todo aquellas producidas por un microorganismo que se llama estreptococo, producen una respuesta inflamatoria sistémica que afecta el corazón, riñones y articulaciones y que puede generar luego en valvulopatías. Son los pacientes jóvenes que a temprana edad tenemos que estarle haciendo recambio de válvulas porque no fueron operados cuando debían ser. Entonces, es importante acudir al médico y al especialista y no tener miedo, orientarse, porque esto es una cirugía bastante segura y que puede cambiar el curso del estatus de salud de un paciente. Excelente, pues ahí está la información. Vamos entonces, doctora, a dar sus datos, teléfonos donde pudiera contactarse nuestros oyentes con usted para quienes tengan un cuadro sospechoso. Claro, sobre todo ahora, empiezan las clases, inmediatamente se disparan los casos de amigdalitis, de otitis, de sinusitis. Yo presto mis servicios en el Centro Médico Alcántara y González y mi número de teléfono personal al cual me pueden contactar ante cualquier duda es el 829-274-1005. También me pueden encontrar en las redes como doctora Paola Cavada y estoy a la orden de ustedes. Yo repetiría lo que dice siempre nuestro querido amigo Cavada, por favor, solamente para consultas médicas. Por favor, ya los que estuvieron anotando el teléfono rápido pensando en otra cosa, es solo para consultas médicas. Claro que sí.